Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Y lo que anticipábamos, nos vamos a ir hasta Roma, nada más y nada menos, y en estas horas, días, donde tanto se está viviendo desde allá, tanto estamos viviendo todos desde allá. Fin de semana, bueno, fue a pleno, toda esa gran ceremonia de despedida multitudinaria, ya descansando los restos del Papa. Y allí está el padre Matías Aches, sacerdote, vicario de la catedral y titular de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, allí en Colonia Alberdi, que circunstancialmente estaba cerca, de acuerdo a lo que entendíamos, con actividad en Alemania, y entonces se le dio la oportunidad de trasladarse hasta Roma, y pudo vivir entonces esta instancia tan significativa, tan fuerte, particularmente para los argentinos, pero bueno, nos dio, al parecer desde acá al menos, que el Papa Francisco marcó una era en la Iglesia, tuvo una significación en particular. A veces me pregunto si no será una argentinidad esto que sentimos, ¿no? Si en el resto del mundo también será realmente así, que Francisco nos ha parecido un papa realmente singular, diferente, que le dio una apertura a la iglesia muy importante, esto que reivindicaba el obispo, ¿no? Una iglesia sin puertas, ya para clasificar muy bien lo que fue la apertura de la era de Jorge Bergoglio como Papa Francisco. Pero qué mejor que comunicarnos y preguntarle un poco de todo esto al padre Matías Aches desde Roma. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Ahí estamos, padre Matías Aches, qué gusto saludarte. ¿Estás todavía en Roma? Buen día para nosotros. No sé qué, creo que hay una diferencia horaria de 5. Ya estás por el mediodía allá en la capital italiana, en la zona del Vaticano. Hola Tony, buen día Silvia, todo el equipo de la radio y la audiencia, la comunidad de Oberá, que bueno, aprovecho para transmitir toda la bendición que se siente desde estos lugares. ¿Desde cuándo estás allí viviendo todo esto que el mundo estuvo viviendo con tanto interés, con tanta expectativa, con tanto también reconocimiento a la figura de nuestro Papa argentino, el primer Papa latinoamericano? Bien, como bien has dicho, el martes pasado partí de Argentina hacia Alemania en un viaje que tenía ya programado, y como iba a estar aquí cerca, entonces me agendé la canonización de Carlo Acutis, que iba a tener lugar el domingo pasado, ayer. Ajá. Así que tenía todo el programa de venir a Roma por esa circunstancia, digamos, ¿no? Y bueno, la providencia, las cosas de Dios han hecho que tuve la dicha de estar presente en este último adiós que le dimos a nuestro querido pastor, el Papa Francisco, de esa forma, ¿no? Al modo de Dios, ordenando, acomodando todo para que se dé de esta manera, ¿sí? Decíamos, Matías, que aquí lo hemos vivido con nuestra argentinidad, ¿no? Como lo que es lo lógico, se entiende, el primer papa latinoamericano, y nos tocó a los argentinos, y todo esto le dio un carácter muy especial. Desde el mundo, digamos, allí en cercanías, el Vaticano y todo lo que se vivió ahí, también se vio de la misma manera que la era Francisco fue diferente, fue una etapa singular de la Iglesia, que abrió las puertas de la Iglesia, como quedaba reflejado en las distintas consideraciones estos últimos días. Totalmente. Y con la concurrencia de los distintos mandatarios, representantes de distintos estratos sociales de todo el mundo, uno se da cuenta de lo que
lo que ha sembrado Francisco, ¿no? Permitir la apertura de una iglesia a toda la gente realmente, así como lo ha dicho en la última Jornada Mundial de la Juventud, una iglesia para todos, todos, todos. Nos hacía repetir en los distintos idiomas de los que estábamos presentes. Y realmente Francisco lo ha testimoniado de esa manera. Y bueno, en la homilía del Cardenal Re, en la misa de las exequias, ha hecho un reconto también de todo esto, ¿no? Los lugares a los que ha ido, a lo que se ha animado a realizar, ¿no? A los poderes que se ha enfrentado en sus luchas por una política más igualitaria, por el cuidado de la casa común, del medio ambiente. Bueno, todas estas cosas han hecho de que muchos sientan que el camino es por ahí, ¿no? Sin importar de qué credo sean, de qué representación étnica, han encontrado en Francisco un dirigente, un líder para marcar un camino para el mundo entero, ¿no? Y mucho más aún nosotros los cristianos que sabemos que aparte de todo esto nos está conduciendo hacia esa plenitud que buscamos, digamos, ¿no? Así que en todos los aspectos realmente Francisco ha dejado un legado que es infinito, digamos, ¿sí? Bueno, y eso que decís que hasta lo destacaba en esa misa de las exequias el cardenal Re, es como que queda en claro entonces con tanta reivindicación que hay un camino que no debería tener retorno, ¿no? En ese perfil de la iglesia. Totalmente, totalmente. Ayer compartía el saludo que nos enviaba el cardenal Ángel Sixto Rossi en una misa que tuvimos aquí en el Colegio Argentino en Roma. Lo vamos a compartir dentro de un ratito. Él decía esto justamente, ¿no? Bueno, ya no les quiero spoilear demasiado, pero es el sentir mismo de lo que vos has manifestado recién, ¿no? Todo el legado de Francisco, pero al mismo tiempo un compromiso para que podamos seguir acompañando todo lo que él nos ha dejado, ¿no? Entonces, es esa doble sensación, ¿no? de la herencia grandísima que nos ha dejado y al mismo tiempo el compromiso por seguir ese camino. Aquí que todos nos fuimos quedando con ese sinsabor de que no hubiera podido regresar a la Argentina, que no hubiera podido visitar la Argentina, alguien que se fue con su humilde valijita a aquel cónclave y después nunca más volvió. ¿Eso se comprende de alguna manera? ¿Por qué no haya venido, Matías? Se comprende desde ver todo lo que él ha hecho, las decisiones que ha tomado, los cambios que ha realizado, los progresos, ¿no? Entonces, todo eso da testimonio de una persona que tiene un discernimiento muy directo del Espíritu Santo. Entonces, si él no ha podido hacer ese regreso a su patria que tanto ha amado y cada vez que tuvo la oportunidad de recibir, de acercarse, de tomar un mate incluso en la Plaza de San Pedro con los que han ido, con todos los argentinos, entonces da cuenta de que más que una postergación para él ha sido un sacrificio enorme no poder volver a su patria, ¿no? Y los más cercanos decían que él tenía planificado para este año y bueno, también sus limitaciones de salud ya le han impedido eso, digamos. Se fue complicando. ¿Y cuál es el termómetro que se vive hoy en Roma ante esta situación? No hay nuevo papa nombrado aún. Acabamos de despedir al Papa Francisco. ¿Cuál es el clima que se vive allí? Porque ahí no solamente hay gente de Italia, sino de todo el mundo. Como está el Padre Matías, hay gente de todo el mundo. ¿Cómo es el clima que se vive allí? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, ¿qué sensaciones se viven? Bueno, el clima justamente es un clima de gran expectativa, un clima de un lugar que extraordinariamente tiene un evento como es un cónclave cada tantos años, ¿no? Entonces ya tiene todo un movimiento especial, te das cuenta que bueno, van llegando distintas autoridades, por supuesto todos los medios que están también cubriendo lo que va a ser el cónclave. Se espera que el cónclave sea la semana que viene, entre el 5 y el 6 de mayo, iniciando, y se vive eso, ¿no? Se vive
en oración, por supuesto, porque tenemos el compromiso de orar por quién va a ser el sucesor de Francisco, el sucesor de Pedro para guiar nuestra iglesia, y al mismo tiempo también ir conociendo en qué consiste el cónclave, ir conociendo cuáles son los distintos representantes de todo el mundo que la Iglesia y el Espíritu Santo han suscitado para esta gran responsabilidad. Así que, bueno, eso es lo que se vive, ¿no? Y en cuanto a los cardenales, en estos tiempos están realizando encuentros, una especie de precónclave, en el cual van compartiendo distintas temáticas, visiones de la Iglesia en el mundo, cosa de poder ir también perfilando una línea, al menos, para poder elegir de la mejor manera a nuestro siguiente pastor para toda la Iglesia. Matías, esto que a muchos le quedó con la impronta de Francisco, un renovado acercamiento a la Iglesia. Hubo quienes por allí distanciados volvieron a tomar cercanía, otros que bueno, profundizaron esa relación de la mano de ese perfil que instaló el Papa Francisco. Ustedes, los que son parte de esa iglesia de Francisco, también les ha quedado por allí un redoblado compromiso, algo ha alimentado en ustedes para, bueno, seguir con este perfil, seguir profundizando por allí ese camino de la iglesia abierta, amplia, que sea más protagónica en toda la sociedad en general, que convoque, que atraiga. ¿Les ha quedado de Francisco de alguna manera un estímulo que seguirá siendo parte de la iglesia en ustedes, los sacerdotes particularmente? Totalmente, Tony. Nosotros tenemos la suerte o la providencia de haber caminado en este camino que propone Francisco ya en la iglesia latinoamericana muchos años antes de que él sea papa, ¿no? Entonces, para nosotros muchas de las propuestas de él ya eran parte de nuestra impronta como iglesia y por supuesto siempre con un camino extenso y vasto por recorrer, pero que nos suena como algo descabellado, ¿no? Como en otros sitios que por ahí tienen como un aire más conservador, no siempre con mala intención, porque es cierto que se guarda un gran tesoro de lo que es todo el depósito de fe de la iglesia, pero sí que a veces puede herir por la rigidez, digamos. Entonces, Francisco sencillamente nos ha pedido ser una iglesia que primero abraza y después pregunta. Y eso es lo que necesitamos ir viviendo en la iglesia de todo el mundo para poder realmente respetar este legado de Francisco y del propio Jesucristo, ¿no? Porque cuando uno ve ese testimonio del Evangelio, se da cuenta de que es casi una obviedad, digamos. Pero bueno, también como humanidad y con nuestra fragilidad y nuestra limitación, siempre nos cuesta trabajo ir pudiendo realizar esto. Matías, nosotros, en las consideraciones mediáticas, periodísticas, que han quedado demostrado también, inclusive con lo que fuera la designación del Papa Francisco, que hasta algunos periodistas argentinos decían que no había ninguna posibilidad que pudiera ser Papa, y después bueno, sabemos lo que ocurrió. Empiezan las elucubraciones, empiezan a aparecer nombres, perfiles, empiezan a conocerse algunos cardenales como posibles papales. Ustedes, que también están mucho más cerca, ¿también van viendo algún potencial y van viendo algunos favoritos como posibles papas? Mira, la verdad es que por mi parte, en lo personal, no. Lo que sí, esto que comentaba del cardenal Rossi y que creo que es un sentir común entre los que quieren el bien para la iglesia, es poder seguir continuando caminos que unen, que abren, que tienden puentes, como decía Francisco, y no que levantan muros. Entonces, más que un nombre o una persona, se pide un espíritu, digamos, ¿no? Y bueno, y por otra parte también ya nos ha demostrado en los últimos cónclaves que las predicciones o esa forma tan humana, digamos, de mirar
los eventos que eligen líderes dentro de la iglesia siempre cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, que puede suscitar lo inesperado, así como decís que ha pasado con Francisco, digamos, ¿no? Así que es eso, no dejarnos llevar por las ansiedades, sino más bien por ese espíritu, los que son personas de fe, por la oración, para que podamos seguir teniendo líderes que nos conduzcan por caminos de progreso, así como está necesitando nuestro mundo actual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algo que sí estábamos viendo es que necesitamos también que tenga un compromiso muy fuerte con la paz, ¿no? Con todo lo que es meterse en la mediación de los países que hoy buscan por medios de guerra fines a veces egoístas y que no tienen en cuenta que los verdaderos o las verdaderas víctimas son las personas inocentes, digamos, ¿no? Y que esto también, perdón, esto también lo decía el Papa Francisco: en la guerra jamás, nunca hay vencedores. Uh-huh. Matías, ayer hubo una especie de misa argentina ahí en Roma en la que pudiste participar. ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo se realizó esa convocatoria? Sí, una misa preciosa realmente. Tuvimos la posibilidad de contar con 2 de los 4 cardenales que van a estar estos días en el cónclave. Salud. Perdón. Y sí, gracias. Estoy acá en un lugar que justo me da el viento. Estoy en Asís en este momento. Pasé por la tumba de Carlo Acutis, de San Francisco de Asís, rezando por todas las intenciones y por la iglesia también, por supuesto. Así que, bueno, también otra de las bendiciones de estos días. Y bueno, la misa fue presidida por Monseñor Marcelo Colombo, que él es el presidente actual de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada ahí al ladito con estos 2 cardenales, ¿no? Ángel Rossi y Vicente Bocalic, y después varios otros obispos que estuvieron aquí presentes por las exequias de Francisco y también comprometidos con el cónclave, autoridades, embajadores. La Iglesia Argentina tiene aquí en Roma un colegio que es donde estudian los sacerdotes que vienen a hacer distintos posgrados, ¿sí? El padre Ariel Manabela, párroco de nuestra catedral, ha hecho aquí una licenciatura en moral. Estuvo presente en el cónclave en el 2013 cuando fue elegido Francisco. Y bueno, entonces eso hace que haya una convocatoria sacerdotal que tiene un centro argentino aquí en Roma, ¿no? Y por eso se organizó esta misa en el marco de las exequias de Francisco, a la cual acudieron, y habremos sido quizá 30 sacerdotes, junto con los obispos y los cardenales que nos acompañaron. Hay iglesia llena, porque también sabemos hay muchos argentinos aquí en Roma, así que gracias a Dios ha sido una de las tantas bendiciones de estos días, digamos. Qué bueno todo esto. Bueno, el padre Matías H., decíamos, vicario de la catedral, es el titular de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, allí en Colonia Alberdi. Un sacerdote que antes fue ingeniero, porque vos egresaste aquí en la Facultad de Ingeniería y después iniciaste tu carrera religiosa, Matías. Así mismo, en el 2012 me recibí de ingeniero en electrónica, el INOVERA, y en el año 2013 ingresé al seminario, luego de varios años de haber estado trabajando ya en la iglesia mientras estudiaba la ingeniería, y bueno, fue también esa parte de mi discernimiento, ¿no? De encontrar dónde quería volcar mi corazón, digamos, ¿sí? En pocas palabras. Qué significativo, ¿no, Silvia? La verdad que sí, debe ser un caso singular y único en estos últimos años. Padre, ¿y cree que la figura de Francisco puede motivar o impulsar o despertar la vocación de otros jóvenes por la vida religiosa que tanto se pide por las vocaciones? ¿Francisco puede ser el impulsor de esto? No solo creo, sino que espero que así sea, porque realmente
necesitamos más pastores con esta impronta de Francisco, ¿no? Esta cercanía. Y bueno, y también tenemos el testimonio de lo que ha sucedido en Polonia después de la elección papal de San Juan Pablo II, con un despertar vocacional grandísimo, ¿sí? Y bueno, ojalá que también Francisco lo realice en nuestras tierras y en toda la iglesia que es tan necesaria. Bueno, nos van a quedar un par de mensajes entonces de los cardenales argentinos, especiales para la diócesis de Oberá, que también nos envió Matías. Así que la verdad que un gusto enorme, Matías. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos y mucho esta comunicación. Y bueno, esperando un buen regreso también para poder después encontrarte y darte ese abrazo personalmente. Muchas gracias por este contacto, por esta comunicación desde Roma. Les agradezco yo a ustedes por permitirme compartir con mi gente ahí en Oberá. Y bueno, un abrazo y hasta pronto si Dios quiere, ¿sí? Muchas bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Allí estaba el padre Matías entonces desde Roma, como lo habíamos adelantado desde primera hora, con entusiasmo, después de haber mantenido contacto con él ayer y bueno, poder coordinar esta entrevista con las diferencias horarias que hay y bueno, encontrarlo allí en un momento para que podamos charlar y por eso estamos muy, muy agradecidos. Y nos van a quedar los dos testimonios de los cardenales para compartir dentro de instantes nada más. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. El sacerdote, el padre Matías H., lo dijimos, y él mismo lo contó ante la pregunta, ingeniero electrónico de nuestra facultad primero, y después vino esa carrera, ese compromiso sacerdotal. Hay una camada de sacerdotes aquí que, bueno, la encabeza el obispo, que tiene una llegada, que tiene también un perfil franciscano, si se quiere, identificando ese rol de pastor con olor a oveja, que se ha dicho mucho también en estos días. Identificaba a Francisco que quería que la iglesia esté en la calle, esté con la gente, esté con los pobres, esté con los más marginales. Por eso también su despedida tuvo a sectores que muchas veces se los miró de costado y el Papa convocaba que sean la prioridad de la iglesia. Vi varios reportajes este fin de semana que se le hizo al Papa, hechos por periodistas argentinos, y bueno, contando cómo había sido aquel cónclave, y él no recordaba muchas cosas, pero entre las que recordaba la figura de un cardenal en el que se emocionó en el reportaje porque justo decía falleció estos últimos meses y para mí fue alguien muy especial. En el mismo cónclave se le había acercado para decirle que tenga tranquilidad y paz, porque el legado que pudiera ocurrir cuando todavía recién se perfilaba como candidato, lo que se decidiera vendría de la mano de Dios, así que estuviera tranquilo espiritualmente, y que después fue el primero que cuando la tendencia mayoritaria ya era prácticamente definitoria en pos de la consagración de Francisco, se acercó, le dio un abrazo y le dijo la frase que bueno, identificó también toda esta gestión y ya era parte de su perfil como jesuita, además de haber sido el Papa argentino y el primer Papa latinoamericano, fue también el primer Papa jesuita, ¿no? De ese sector de la iglesia, siempre identificado como más comprometido con los más necesitados, y que evidentemente caracterizó. Y recordaba de aquel abrazo de ese cardenal, que fue el primero que se acercó y lo abrazó, cuando ya se vislumbraba que sería el Papa, y le dijo la frase, no te olvides de los pobres. Y que bueno, lo reivindicaba Francisco como bueno, todo un compromiso que también asumió en ese sentido y fue notorio. Y fue determinante para que elija su nombre. Sí. Francisco, por San Francisco de Asís, justamente. Así que esa frase fue determinante en su papado. Es cierto, ahí surgió la definición por Francisco. Francisco I, nuestro Papa argentino, bueno, que hoy ya descansando,
también nos abre toda esta expectativa que repasábamos con Matías, de lo que se viene y de lo que nos decía desde Roma. Ya hay encuentros de los cardenales en una especie de precónclaves que se están dando para ir evaluando posibilidades para comenzar de alguna manera a delinear lo que se viene en el cónclave de la semana próxima. Ahí habrá 4 argentinos, los describió uno a uno el obispo Monseñor Damián Santiago Vitaro, hablando con cuentas claras. Fue nombrando a uno por uno y los describió, hizo como una síntesis personal de cada uno. Y si te parece, vamos a escuchar brevemente, porque dura 40 segundos, un saludo que enviaba el cardenal Ángel Rossi, oriundo de la provincia de Córdoba. Lo van a notar en la tonada enseguida. Le envió un saludo a la diócesis de Oberá. Él es uno de los 135 cardinales que van a participar en la elección del nuevo Papa. Lo vamos a escuchar enseguida al cardenal Rossi, y también lo tenemos, y decía el obispo cuando hablaba con nosotros que fue una alegría saber que participaba de la elección del nuevo Papa el cardenal Vicente Bocalic. Bueno, también envió saludos a la diócesis de Oberá, así que lo vamos a escuchar en principio a Ángel Rossi y después al cardenal Bocalic. Queridos hermanos de la querida diócesis de Oberá, bueno, aquí acompañando, despidiendo a Francisco y disponiendo el corazón para que podamos, ojalá, tener pronto un Papa que se anime a seguir la huella, sin pretender que sea igual, pero que se anime a seguir la huella que abrió con esa fuerza y eso tan propio de Francisco. Así que bueno, recen para que sea así, y bueno, desde ya un cariño muy grande aquí con un hermano vuestro, Matías, ¿no? Matías, así que a través de él vaya un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga. Nos hizo de corresponsales, Matías, logrando estos testimonios. Le gusta la comunicación, se nota, lo demuestra. Así que doblemente agradecidos, además de la entrevista que teníamos con él en vivo desde Roma, los testimonios de 2 de los cardenales argentinos que estarán en los próximos días en dicho cónclave. Falta todavía el saludo de Vicente Bocalic. Además de ellos van a estar Víctor Tucho Fernández y Mario Poli. Son los otros cardenales argentinos que van a participar de ese momento tan especial de la Iglesia Católica, que es la elección de un nuevo Papa. A ver lo que decía Bocalic. Querido Damián, y tu diócesis de Oberá, ¿no? Ese lugar hermoso de misiones, ¿no? Desde aquí, desde Roma, en este tiempo de duelo, de tristeza por la partida de Francisco, ¿no? Estamos compartiendo este momento, ¿no? Y esta previa también del cónclave, ¿no? Algo que impensado para mí, por supuesto, ¿no? Y que el Señor, por Francisco, me llamó a esto, ¿no? Aceptando, ¿no? Y acompañando el ministerio pastoral de Francisco. Bueno, hoy nos toca esto. Entonces, desde aquí de Roma, ¿no? Y desde la Iglesia argentina se envió un cariño y un abrazo muy grande, ¿no? A la diócesis de Oberá, ¿no? Y que tengan, como dijo el Papa Francisco, un corazón de misioneros, de salir siempre al encuentro de la gente. Yo sé que tú eres un gran misionero, que contagies eso en la diócesis, una diócesis muy cercana a los pobres, a los humildes, ¿no? A no se cansen. Esa impronta, ese testimonio que me dejó Francisco es válido y nos va a acompañar mucho. Veremos qué va a pasar hacia adelante, pero la impronta de Francisco es muy amplia, ¿no? Porque al fin y al cabo es el Evangelio puro. Damián, muchísimas felicidades, Dios te bendiga mucho, bendiciones a la diócesis de Oberá y que realmente nos conceda el Señor muchas bendiciones, hasta cualquier momento. Hay que decir que la Iglesia Católica tiene en total 252 cardenales, pero una condición que impone la tradición para participar del cónclave es que sean menores de 80 años. Hay varios que tienen más de 80 años, por lo tanto no forman parte del cónclave, por eso son 135 los responsables de elegir al nuevo Papa. Bueno, tramo de cuentas claras saliente en este tiempo que se está viviendo y que fue tan fuerte el fin de semana con la despedida del Papa Francisco, y lo que comienza ahora, la previa y la expectativa por la designación de un nuevo Papa respecto al próximo cónclave previsto ya la semana venidera.
porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Remises Servirrap 425-444. Comuníquese con la radio 3755 43 1296.